¿Puedo acompañarte mañana, papá? Por favor. Prometo que aguantaré tu paso y no me retrasaré en la marcha. Quizás te aburras, María. Pienso dedicar todo el día a buscar puntas de sílex en la entrada de la cueva. Seguro que cuando llevemos un rato allí, querrás volver a casa para poder jugar con tus muñecas. Te prometo que no. Quiero ir contigo a buscar huesos y piedras primitivas. Déjame, por favor, por favor, por favor. Don Marcelino Sandes Autuola suspiró mientras acariciaba una de las enormes patillas que nacían cerca de las orejas y se unían con el bigote. Si su hija María se empeñaba en algo, más valía ceder cuanto antes. De lo contrario, insistiría sin cesar hasta conseguir su propósito. Está bien, pero quiero levantarme muy temprano, así que deberás irte ya mismo a la cama. ¡Genial! Buenas noches, papá. Mañana va a ser un día estupendo. ¿Puedo llevar mi sombrero nuevo? Buenas noches, hija. Claro que puedes llevártelo. Te protegerá del sol hasta que lleguemos a la cueva. Antes de que pudiera terminar la frase, María ya había desaparecido por las escaleras que conducían a su habitación. Se puso el camisón, se lavó los dientes y se acostó. En pocos minutos se quedó completamente dormida. Y mientras dormía, tuvo un sueño muy extraño. María se vio en medio de un bosque. Tras ella había un riachuelo y delante un pequeño claro donde no había árboles y más allá unas formaciones rocosas. En su sueño, María avanzó hacia esas rocas. Estaba sola, pero no tenía miedo. Cuando estuvo a pocos pasos, observó que en el suelo había restos de una hoguera, trozos de madera, una especie de lanza con la punta de piedra, huesos de animales y varios recipientes que parecían cuencos. En la roca había una entrada, como si fuera una enorme y oscura boca de un monstruo dispuesto a devorarla. María se acercó todavía más, y entonces la vio por primera vez. En el interior de la gruta había una niña, más o menos de su misma edad, más o menos de su altura. Tenía el pelo revuelto, la cara muy sucia, y vestía un extraño traje de pieles. Jamás había visto nada parecido. María levantó la mano en señal de saludo, y la niña le devolvió una sonrisa. Se quedaron mirándose la una a la otra, y entonces la niña de cabellos revueltos le hizo una señal con la mano para que la siguiera, y se adentró en las fauces del monstruo de piedra. Sin sentir ningún miedo, María siguió a la pequeña desconocida. Poco a poco sus ojos se fueron acostumbrando a la penumbra del interior de la cueva. Allí adentro había más personas, todas mujeres y niñas, y todas vestidas con pieles de animales. Su nueva amiga estaba en el centro de una gran cavidad, esperándola. Le hizo un gesto con la cabeza para que no se quedase atrás, y continuó avanzando. María fue tras ella. Las dos niñas se detuvieron en un punto donde la distancia entre el suelo y el techo era más o menos de su altura. La cueva estaba iluminada gracias a varias pequeñas hogueras, y María pudo ver las pinturas que cubrían el techo de aquella cueva. Eran preciosas, con unos colores brillantes, rojos y negros, que hacían que las figuras pareciesen estar vivas. María miró a la niña y observó que tenía las palmas de las manos manchadas de ese mismo color rojo que lucían las figuras. La niña señaló con el dedo una de las figuras, una especie de toro con joroba, en el techo de la cueva, y luego le mostró a María una piel de un animal que parecía igual a la del dibujo. A continuación, le enseñó el dibujo de un ciervo o algo similar, y le señaló una cornamenta apoyada en la pared de la cueva. ¿Los has pintado tú? La niña no contestó con palabras, pero sonrió, y sin saber muy bien por qué, María tuvo la sensación de que la había entendido, y que la respuesta era sí. ¿Son los animales que habéis cazado? Yo también pinto, pero utilizo lienzos y óleo. ¿Sabéis qué son? Ahora la niña parecía no entender de qué le estaba hablando. Quizás no supiera qué era un lienzo, pensó María.
Entonces escuchó un ruido a lo lejos, procedente del exterior de la cueva. Eran voces o gruñidos. La niña pareció ponerse nerviosa. Cogió a María del brazo y la sacó al exterior casi corriendo. Una vez fuera de la cueva, María tuvo que acostumbrarse de nuevo a la luz del sol. Cuando lo hizo, vio que, a lo lejos, se acercaba un grupo de hombres vestidos con aquellas mismas pieles, y todos iban armados. Además, 2 de ellos cargaban sobre sus hombros un par de animales muertos. No le dio tiempo a ver más. Sintió como la niña la empujaba para que se marchase antes de que llegaran los hombres. No quería que la viesen allí. Vale, yo me voy. Está claro que no queréis que me quede. No puedes quedarte más tiempo en la cama. La voz de su madre sonaba divertida al escuchar a su hija hablando en sueños. Tu padre ya se ha levantado y está desayunando. Dijiste que lo acompañarías hoy en su excursión. Ya me levanto, mamá. María se frotó los ojos, aún alterada por la experiencia que había vivido en el sueño. Dile a papá que enseguida bajo. En apenas media hora, María y su padre se habían puesto en camino. Y por supuesto, María llevaba su sombrero nuevo, además de una pequeña mochila a la espalda con comida, agua y unas velas. Caminaron por el bosque durante más de 1 hora, deteniéndose tan solo para tomar de vez en cuando un trago de agua. Al final de un camino abierto entre los árboles por el paso del ganado, llegaron hasta una pequeña corriente de agua, y más allá, una explanada cubierta de flores. María se detuvo un instante. Era tal y como lo había soñado. Incluso las rocas eran idénticas. Lo único que faltaba eran los restos de hogueras y las pieles de los animales. No parecía que nadie viviera allí. Padre e hija se acercaron hasta la entrada de la cueva, y tras dejar las mochilas en el suelo, don Marcelino comenzó a inspeccionar el suelo, excavando ligeramente con una pequeña azada. Pronto encontró un par de pequeñas piezas de sílex que podrían haberse utilizado como puntas de lanza. ¿Has visto, María?, dijo mientras le mostraba entusiasmado sus descubrimientos. Quizás fueron herramientas de hombres prehistóricos. María asintió distraída. En realidad, hacía ya un buen rato que su atención se había centrado en el interior de la cueva. Sentía como si una fuerza invisible le estuviera llamando desde el interior. Se acercó a su mochila, extrajo una vela, la encendió con una cerilla y se dirigió a la entrada de la cueva. Ve con cuidado, María, le aconsejó su padre. Camina despacio y mirando dónde pisas. María no contestó. Entró con la vela en la mano y avanzó hasta que apenas pudo estar de pie entre el suelo y el techo de la cueva. Entonces acercó la vela al techo. Y allí estaban, unas preciosas pinturas rojas y negras de diferentes animales. Un animal con cuernos, 2, 3, toda una manada. Ciervos, cabras y caballos, decenas de ellos. María no sabía hacia dónde mirar. Con la boca abierta por la sorpresa, iluminaba el techo de un lado a otro contemplando aquellas maravillosas pinturas. Pasó allí un buen rato, tanto que su padre comenzó a preocuparse y entró en la cueva. Antes de llegar junto a su hija, María exclamó: «¡Papá, mira! ¡Toros pintados!». Al acercarse y ver las pinturas, don Marcelino supo enseguida que eran muy antiguas y que su hija había realizado un sensacional descubrimiento. Él mismo había estado muchas veces en los alrededores de la cueva y nunca se le había ocurrido entrar. Como si estuvieran atornillados al suelo, padre e hija se entretuvieron contemplando todas las pinturas, un animal tras otro, apreciando sus formas, sus colores, casi como si estuvieran vivos. Durante los meses siguientes, don Marcelino se dedicó a investigar más a fondo la cueva, siempre acompañado por María, hasta que, por fin, sintió que podía hacer público el descubrimiento. En pocas semanas, la noticia del hallazgo de las pinturas de las cuevas de Altamira traspasó las fronteras españolas y dio la vuelta al mundo. Se llegó a decir que aquellas pinturas eran como la Capilla Sixtina del Paleolítico. 2 años después, el mismísimo Alfonso XII, el rey de España, quiso visitar la cueva y contemplar personalmente sus pinturas. Durante la visita le acompañaron don Marcelino y también María. Dime una cosa, María. ¿Cómo se te ocurrió adentrarte tú sola en una cueva tan oscura? ¿No tuviste miedo? María se tomó su tiempo antes de responder. Miró al rey y contestó muy seria: No tuve miedo, Majestad.
En realidad, no estaba sola, me acompañaba una buena amiga. Ni el rey ni don Marcelino, que estaba escuchando la conversación, comprendieron las palabras de María, pero ella decidió no dar más explicaciones mientras por un instante le pareció ver detrás de don Alfonso XII la silueta de una niña vestida con pieles, el pelo revuelto y la cara sucia que la saludaba, mostrando sus manos manchadas de pintura.